El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 14. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos nuevamente en esta noche, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, por el hecho de saber, Dios, que estamos aún en tus manos, que estamos, Señor, siendo formados por medio de la acción de tu Espíritu Santo, Señor, y que, Dios, todavía hoy podemos ver tu misericordia, Señor, nuevamente reflejándose en esta noche sobre nuestras vidas, dándonos la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poderla entender, Señor, pero también te pedimos, Señor, que además de entenderla, podamos ponerla por obra, Señor, que al ver, Señor, o al reflexionar acerca de estos pasajes, Dios, podamos salir de este lugar, Señor, con la disposición, Señor, de poder agradarte aún más, de poder exaltarte con nuestra obediencia, glorificar tu nombre con nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. El día de hoy, esta noche más bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la percepción que nosotros como cristianos debemos tener ante el Señor, quién es Cristo para nosotros, quién es el Señor, qué es su palabra, qué implicaciones debe tener para cada uno de nosotros. Es importante que entendamos que dependiendo de mi percepción acerca de la persona de Cristo, entonces a partir de allí mi vida va a ser orientada de acuerdo a eso que yo considero, comprendo que es el Señor y su palabra. Es importante que entendamos que una percepción es la comprensión que yo tengo acerca de algo, la comprensión que yo tengo acerca de una idea. Y nosotros como cristianos estamos, o como iglesia más bien, estamos siendo formados para que realmente podamos comprender quién es el Señor, qué implica seguir al Señor, qué es su palabra y qué implica obedecer su palabra. El Señor poco a poco con la iglesia, no solamente con esta, sino con su iglesia, con su cuerpo, a través de la acción de su Espíritu Santo, lo que busca es que nosotros, si estamos desenfocados, podamos estar enfocados y mirar a Cristo como debe ser y entender lo que implica seguir al Señor. Si estamos desenfocados, tenemos una percepción distinta de las cosas, de verdad que vamos a terminar en un escenario muy distinto de lo que el Señor quiere. Amén. Y este pasaje que acabo de leer se encuentra en capítulo 6 de Juan, pero la situación o el contexto es el siguiente. El Señor viene en medio de su ministerio terrenal, como que vemos en los evangelios, viene de estar haciendo milagros, de estar orando por los enfermos y que ellos se sanen. Precisamente en el capítulo 5, el capítulo anterior, viene de una sanidad que hizo a este paralítico, a este cojo que estaba en el estanque de Betesda, y cómo la gente reaccionó frente a eso, unos asombrados, otros incrédulos, en fin. Y el Señor viene en esa serie de milagros y de acciones sobrenaturales en medio de su ministerio, que como Él lo dice en el capítulo 5, versículo 36, tienen un propósito. Esos milagros, esas señales tienen un propósito. Y en el 5:36 el Señor dice, pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió.
Entonces el Señor deja claro el por qué los milagros tenían que acompañar a cada una de sus enseñanzas. Estaban validando que efectivamente Él era el Hijo de Dios, el enviado por el Padre, aunque muchos no lo entendían en ese momento. Y debido a esa serie de milagros, de acciones sobrenaturales que el Señor estaba haciendo en medio del pueblo como tal, el Señor empieza a ganar una fama. El Señor empieza a ganar adeptos, seguidores, que o por curiosidad o porque definitivamente sí ven que es el Hijo de Dios, están allí. Y al inicio del capítulo 6 vemos, en medio del contexto de la alimentación a los 5,000, que es el próximo milagro que Dios va a hacer, lo que dice la palabra es lo siguiente, dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Debido a todo lo que venía pasando, como les dije, la cantidad de gente que seguía al Señor se iba incrementando, hasta el punto de que la palabra dice que una gran multitud siempre iba detrás del Señor. Para donde iba el Señor, iba la gran multitud. Su nombre estaba siendo popular. Mucha gente comentaba. De hecho, el milagro previo, que es la sanidad a este cojo en el estanque de Betesda, trajo mucha más fama, por decirlo así. Lo hizo mucho más popular entre la gente. La gente decía: mira este milagro que hizo este Jesús, mira el milagro que hizo más acá, porque incluso más atrás vemos muchos más milagros. En fin, la fama de Jesús estaba creciendo y la cantidad de gente también estaba creciendo. Pero llama la atención en particular que más allá de ver simplemente la gran masa de gente, el por qué ellos estaban siguiendo a Jesús, el Señor lo deja muy claro en los primeros versículos. Esta era una gran multitud que lo seguía a todas partes siempre. ¿Por qué cosa? Porque veía las señales milagrosas que Él hacía. Personas que estaban simplemente allí por el hecho de ver que esta persona, Jesús, estaba haciendo cosas. Estaba haciendo cosas sobrenaturales, cosas que no eran normales, y pues vamos a seguirlo. En medio de esa introducción a este nuevo milagro que es la alimentación de los 5,000, es importante destacar algo que más adelante vamos a entender por qué está allí. Cuando el versículo 4 dice: ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, esto tiene una connotación. Ese paréntesis no está allí porque estaba bonito ponerlo allí. La alimentación o la multiplicación de los panes y los peces que vamos a estar viendo ahora ocurre en el contexto de la cercanía de la celebración de la Pascua judía. Y en la Pascua judía, ¿qué celebraba el pueblo? ¿O qué se recordaba en medio de la Pascua? Que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Y en el contexto histórico en donde están ellos ahora mismo, ya Egipto es historia de ayer, ¿verdad? Periódico de ayer, pero en ese momento, históricamente hablando, ellos estaban subyugados a un imperio diferente a Egipto, el imperio romano. Amén. Entonces, ahorita vamos a mirar por qué les digo este comentario y por qué ese paréntesis, pero ténganlo allí, el contexto histórico en el cual el milagro se va a desarrollar. Dice versículo 5: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten.
Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Ahí es donde entra el versículo 14 que acabamos de ver al principio. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. A través, este último milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el último en esta serie de milagros que les vengo comentando, y es el milagro con el cual ellos sacan una conclusión acerca de Jesús, acerca de quién era Jesús. Ellos estaban viendo que Jesús estaba haciendo milagros, señales, prodigios, etcétera. La gente se estaba uniendo cada vez más a ese movimiento. Trae esta multiplicación de los panes y los peces y ellos llegan a la conclusión de que que hace milagros, que trae, que sana enfermedades y que además trae provisión, es el líder perfecto que ellos necesitan para salir de esa opresión en la cual ellos se encontraban a manos del Imperio Romano en esos momentos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían en su imaginario una idea de cómo debía ser el Mesías. Acordémonos de esto. Ellos estaban esperando a un Mesías que obviamente era muy diferente a lo que más adelante iban a entender de quién era Jesús como tal. Pero ellos venían con la idea de que el Mesías que vendría de parte del Señor era un líder que iba prácticamente a exterminar al Imperio Romano, que los iba a sacar de esa posición en la que estaban y nuevamente iba a devolverles a ellos de alguna manera esa buena imagen de ese pueblo que tiene un líder que es capaz de derrotar a cualquiera que se le ponga en el medio. Por esa razón ellos sacan esta conclusión a través del ver lo que el Señor estaba haciendo. Este es el líder perfecto, este es el Mesías. Aunque sabemos que sí lo era, llama la atención la respuesta de Jesús ante eso que ellos sacan como conclusión. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, ¿qué dice? Se escabulló. ¿Qué pasa allí? Porque el Señor se escabulle. Al final de cuentas, ¿no era el Mesías el Señor Jesucristo? Sí. Pero la percepción que ellos tenían acerca del Mesías era equivocada. El Señor no venía a componerles a ellos la vida social que estaban llevando en ese momento. El Señor no venía a devolverles a ellos el estatus que habían perdido de alguna manera. El Señor no venía por nada que fuera de este mundo. Y más adelante el Señor en el versículo 22 empieza a confrontar a estas personas que tienen esa idea de quién es Jesucristo en esos momentos. Dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberia arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. El Señor se había ido del lugar donde originalmente había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero esta gente, al otro día, al darse cuenta que Jesús no estaba allí, emprendieron la búsqueda, siguieron buscando al Señor, emprendieron la búsqueda para encontrar al Señor, y uno pensaría: caramba, esta gente está haciendo las cosas de manera correcta, o sea, no se dan cuenta que no está el Señor ahí, vamos a buscar al Señor, vamos a buscar a Jesús.
Pero cuando llegan y encuentran a Jesús al otro día, ellos llegan y le preguntan, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué es lo que se esperaría de la respuesta de Jesús? No, llegué ayer o llegué esta mañana. Pero más allá de responder esa simple pregunta con esa respuesta que es la que uno esperaría, Jesús les contesta de la siguiente manera. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Estamos entendiendo eso? El Señor, en medio de la respuesta que les da a ellos, desnuda realmente la idea que ellos tienen acerca de Cristo. Ellos querían colocar al Señor como el líder de ellos, aunque uno diría, caramba, pero es que es el Mesías. Pero la percepción que ellos tenían acerca de Cristo era totalmente distinta. El Señor les dice, ustedes quieren llevarme a esa posición o pretenden que yo sea su líder, su guía, simplemente porque quieren o piensan que yo vine simplemente a resolverles la vida a ustedes, a resolverles el tema de la alimentación y obviamente a resolverles el hecho de que ahora sí van a tener a una persona que los va a sacar de esa posición social en la que se encuentran. Y el versículo 27 complementa aún más esta idea. El Señor les dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. La respuesta de ellos, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Acto seguido, los versículos que vienen más adelante van a hablar acerca, o Él va a revelar mucho más acerca de quién es Él en realidad. Porque ellos empiezan a hablarle un poco acerca de lo que vivieron sus antepasados cuando Moisés estaba con ellos. Mira, Dios envió maná, o Moisés nos dio maná como tal, y empieza una discusión acerca del hecho que ellos quieren que el Señor satisfaga sus necesidades físicas como tal, para que al final el Señor les diga en el versículo 35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ellos venían por comida física y el Señor dijo, tienen una idea diferente acerca de mí. Yo no vine, aunque hice el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, yo no vine principalmente a resolverles el problema de la comida a ustedes. En otras palabras, porque Él lo dice, dejen de pensar en las cosas que se echan a perder, como por ejemplo la comida. Yo no vine a resolverles la vida de ustedes en este mundo. Yo vine a decirles que yo soy el pan de vida y que si ustedes vienen a mí, ustedes saciarán su necesidad espiritual y su sed espiritual, como dice en el versículo 35. Vuelvo y lo repito, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que era necesario que el Señor los ubicara. Y esta va a ser la primera ilustración acerca de este tema de la percepción. Y teníamos que iniciar con el mismo Señor Jesucristo, ubicando a la gente acerca de, óyeme, ¿quién crees tú que soy yo? ¿Qué idea tienes tú acerca de Cristo? Es importante, hermanos, que meditemos en esto porque venimos en un proceso de disciplina y el Señor, como lo dije ahorita, está redireccionando nuestra mirada hacia lo que es Él en realidad. Esta gente venía a Cristo, seguía a Cristo por lo que Él hacía. Él daba comida, Él hacía milagros, nos sana de enfermedades, pero Cristo les estaba diciendo con todo lo que les dijo, vengan a mí por lo que yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo voy
a satisfacer la necesidad espiritual que ustedes tienen. Amén. Y si nosotros como iglesia no entendemos por qué razón nosotros venimos a Cristo, quién es Cristo, nosotros posiblemente vamos a caer en este grupo de gente que simplemente se hace cristiano o viene a una iglesia o lee una Biblia o hace muchas cosas en medio de la iglesia con la percepción totalmente distinta de quién es el Señor. El Señor no vino a arreglarnos la vida en este mundo, vuelvo y lo repito. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él vino a conducirnos a la vida eterna como tal. Después de eso, lo demás no importa. Al final de cuentas, esta vida pronto se acabará y lo que nos espera es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que en esta primera parte ellos, y vuelvo y quiero que quede claro cuál es la percepción que ellos tienen. Ellos veían a Dios como un Dios que nos va a llevar a estar bien aquí en este mundo. Nada más falso que eso. Otra percepción que nosotros podemos ver en la Biblia acerca de quién es Dios para la gente, la podemos encontrar en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, ¿ya lo tenemos? Hace calor, mucho calor. Jeremías capítulo 7. Para los que estamos estudiando en el Instituto Bíblico, ya este es un pasaje que hemos repasado muchas veces, pero es importante volverlo a repasar. En Jeremías capítulo 7, donde nos ubica la historia en estos momentos, el pueblo está atravesando por un juicio. El Señor había dictaminado que Babilonia vendría a atacar a Jerusalén, a Judá, que la iba a conquistar, y estaban atravesando por este periodo de juicio, en el cual el pueblo tenía una idea muy distinta, una percepción muy distinta acerca de quién era Dios, cómo actuaba Dios y qué quería Dios en ese momento. En Jeremías capítulo 7, Jeremías está hablando en el templo y miren lo que dice. Vamos a leer todo el pasaje para que nos quede un poco más claro. Dice versículo 1, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dice, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones. Y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Si dejan de asesinar, si dejan de dañarse ustedes mismos a rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que le di a para siempre. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo del Señor está aquí. Es que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y venir a presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre ahí. Yo, el Señor, he hablado. Lo hemos venido repasando, pero no está de más nuevamente hacerlo. El pueblo, en este contexto de Jeremías, tenía una percepción distinta de lo que era Dios o lo que Dios quería, lo que Dios iba a hacer en ese momento. El pueblo pensaba que por el simple hecho de que el templo del Señor estaba en la ciudad de Jerusalén,
ellos no iban a ser destruidos. Porque acordémonos de algo, el libro de Levítico nos dice, como cuando estudiamos todo los lugares del tabernáculo, entendíamos, y aún lo estudiamos con los niños en las clases, que aquel que entraba al lugar santísimo sin estar debidamente preparado, como Dios había dicho, ¿qué pasaba con él? Moría, ¿cierto? Y la palabra nos muestra. Al sumo sacerdote lo tenían que amarrar aquí una cosa con unas campanitas y él entraba, alguien lo tenía de acá afuera. Si él moría porque no estaba apto para presentarse delante del Señor en el lugar santísimo, lugar donde reposaba la misma presencia del Señor, chao, moría y lo tenían que jalar con la cuerda. Entonces, ellos, este pueblo, sacaba una conclusión. Lo que comprendían ellos era, bueno, si el sumo sacerdote no está apto, llega y se muere allí, porque la presencia de Dios lo mata, unos babilonios incircuncisos, que no son nada, no son parte del pueblo de Dios, llegan a pisar el templo y chao pescado. Esa era la percepción que ellos tenían acerca del asunto. O sea, lo que ellos estaban estableciendo como una conclusión. ¿Que podía tener un componente de verdad? Sí, es cierto, la palabra dice que eso pasaba. No podía entrar cualquier persona ni de cualquier manera al templo, pero eso no era lo que el Señor estaba pensando en esos momentos. La percepción que ellos tenían acerca de Dios era muy distinta, y tener una percepción que es inadecuada acerca de Dios, acerca de lo que Él quiere en determinado momento, nos puede llevar o nos lleva indefectiblemente a tomar decisiones que van ligadas a esa misma percepción. Ellos creían, como el templo estaba allí, ellos podían llevar la vida que llevaban, pero nunca el Señor iba a permitir que alguien viniera a destruir ese templo. De alguna manera ellos sí eran conscientes de que no estaban haciendo las cosas bien, pero al final de cuentas decían, mira, ¿sabes qué? Al final de cuentas Dios no va a permitir que eso pase, Jeremías, porque este es el templo del Señor. Asimismo, ellos tenían la idea de que así como mucho tiempo atrás, en los tiempos de Ezequías, Asiria vino a querer invadir a Judá y conquistarla, así como hizo con las 10 tribus del norte, y el Señor de una manera milagrosa y sobrenatural los salvó de ser conquistados por Asiria, de la misma manera Dios no iba a permitir que en este momento ellos fueran conquistados. Así que ellos ya habían sacado sus conclusiones acerca del mover de Dios en ese tiempo. Pero nada más falso que eso. Y volvemos nuevamente al hecho de cómo el Señor en esta ocasión a través de Jeremías los confronta con esa percepción equivocada que tienen acerca del Señor. Y les dice en el versículo 8, no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo del Señor está aquí. Eso es una mentira. De verdad piensan que pueden hacer todo lo que ellos venían haciendo, robar, matar, cometer adulterio, etcétera, quemar incienso a Baal, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir que estamos a salvo, solo para volver a hacer las mismas maldades. Les aseguro que veo todo el mal ahí, dice el Señor. Y efectivamente, el templo del Señor fue destruido más adelante. Fue vuelto nada por los mismos babilonios. Y en ese momento el Señor, en los versículos anteriores, les está diciendo, si aún ahora ustedes deciden cambiar esa idea que tienen acerca de lo que yo estoy diciendo, aún allí yo seré misericordioso y evitaré ese juicio. Pero se casaron con esa idea, se casaron con esa percepción y llegó la destrucción. Amén. Y un tercer ejemplo que tiene mucho que ver con Jeremías 7, pero a manera de complemento lo encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 tiene que ver con el templo.
Jeremías estaba en Judá, predicando en el templo como tal. Ezequiel va a hablar acerca del templo, pero desde un lugar muy distinto, desde Babilonia, en el exilio. Pero Dios le permite ver las cosas que estaban pasando en el templo. Y eso que estaba pasando en el templo tenía que ver con los líderes, con aquellos que debían llevar al pueblo a adorar al Señor como tenía que ser, pero que estaban haciendo cosas que a los ojos del Señor eran bastante escandalosas. En medio de todas esas cosas que Dios le permite ver a Ezequiel en medio del templo, quiero que nos centremos en el versículo número 12. Dice, entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Ellos dicen, el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. ¿Cuál era la idea que tenían los líderes que hacían cosas abominables en el templo, de acuerdo a lo que vemos aquí en Ezequiel? El Señor no nos ve. El Señor no nos ve. Así que sigamos haciendo esto. Saben, ellos fueron un poquito más descarados al decirlo incluso. El Señor no nos ve. Pero creo que muchas veces también nosotros tenemos esa misma percepción. Tal vez no la decimos, pero sí la pensamos. Y si actuamos conforme a esa idea. El Señor no nos ve aquí. Porque pensamos que solamente el Señor nos ve a través del pastor de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia, a través del hermano. Pero cuando estamos allí, en el lugar donde nadie nos ve, pensamos en nuestro corazón, efectivamente, de la misma manera como pensaban ellos. El Señor no nos ve. Y ellos actuaban consecuentemente a esa idea que tenían. Es que el peligro de tener una percepción inadecuada, diferente a la que Dios tiene acerca de las cosas, nos lleva a hacer cosas que son realmente detestables a los ojos del Señor. En el Evangelio de Juan que vimos en el primer pasaje, lo que ellos creían que era el Señor los llevó a pensar que Dios simplemente venía, o el Señor simplemente venía a arreglarles la vida económica de ellos, a darles un mejor estatus social. En el segundo pasaje en Jeremías vemos que la idea que ellos tenían de que, mira, aquí está el templo del Señor, los llevaba a cometer todas las cosas que cometían. Era un ciclo que ellos tenían de pecado, porque decían, mira, ¿sabes qué? A la larga, como aquí está el templo del Señor, no importa cuántos pecados cometas, no importa la gravedad. Al final de cuentas, aquí está el templo del Señor. No vamos a ser destruidos. Y en esta tercera parte, que tiene que ver con el templo también, los líderes piensan y dicen que el Señor no los ve. Y por lo tanto, siguen haciendo esas cosas que a los ojos del Señor son abominables. Iglesia, el Señor viene tratándonos a cada uno de nosotros. Y digo a cada uno de nosotros porque el Señor ha sido claro en decirnos que ya no nos está hablando en colectivo, o ya no está haciendo el trato en colectivo, sino de manera individual. Y en esta noche, a través de esta breve reflexión, lo que el Señor me inquietaba era que me preguntara precisamente qué idea tengo yo acerca de Dios. Para mí, ¿quién es el Señor? ¿Qué implica ser un seguidor de Cristo? ¿Qué implica cada una de las palabras que Él dice? Porque si yo estoy conectado realmente con lo que Él es en realidad y lo que implica ser un seguidor de Él como debe ser, entonces mis acciones van a ser consecuentes a eso. De lo contrario, voy a imitar cada una de estas conductas que acabamos de ver en cada una de estas tres ilustraciones. Mucho cuidado. Y creo que es nuevamente necesario repetir la directriz que Él nos ha venido diciendo por mucho tiempo: examinémonos. ¿Qué percepción tengo yo acerca de Dios? Esta mañana leía, bueno, esta mañana no, lo he venido escuchando durante todos estos días. Hay un sujeto conocido aquí en Colombia, con sotana, y ya ustedes saben quién es, y que es muy dicharachero con su lenguaje. El man está vivo, etcétera, etcétera.
y publicó un libro, Dios es mujer. Y con base en esa percepción él saca unas conclusiones. También veía un psicólogo que publicó un libro que dice, esta es mi apreciación acerca de Jesús desde la psicología. Percepciones acerca de quién es el Señor, acerca de quién es Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos de que realmente tengamos la percepción adecuada de Cristo. ¿Quién es el Señor? El Señor es santo, iglesia. Y si yo entiendo que el Señor es santo, tengo esa idea clara de que Él es santo, entonces mis acciones tienen que ser consecuentes a eso. Debo vivir una vida de santidad. Amén. Una vida de santidad. Si Dios es santo, significa que Él es totalmente diferente a mí y que cada una de sus cualidades son muy diferentes a las mías. Dios es santo, lo que implica que su amor o su manera de amar es distinta a la mía, que es una manera de amar egoísta. La justicia de Dios es distinta a la percepción de justicia o la idea de justicia que nosotros los seres humanos tenemos. Y así sucesivamente. Si yo estoy claro en eso, si en medio de este proceso de disciplina al cual el Señor nos está sometiendo, entendemos realmente quién es Dios y tenemos clara cada una de estas percepciones, entonces el Señor esperaría de parte de nosotros respuestas consecuentes a esa idea que tenemos acerca de Dios. El Señor está esperando un cambio. Amén. Así que examinémonos y miremos realmente si para nosotros el Señor es un Señor chévere, con el cual Él podrá entender que el pecado que yo cometo es producto de mi debilidad y que por lo tanto Él puede de alguna manera suavizar un poco su juicio y decir, es que yo te entiendo. Si para mí el Señor es ese Dios que simplemente vino a hacerme feliz en este mundo, que por lo tanto Él no me pondría a mí a vivir persecución, a vivir situaciones difíciles simplemente por el hecho de ser cristiano, examinémonos. Porque tal vez estamos caminando una senda muy peligrosa que nos va a llevar a la destrucción. Amén. Vamos a orar en esta noche.